Hola jóvenes, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a este nuevo ciclo Preparatec. En este ciclo, en el curso de química, lo que vamos a tratar es de desarrollar temas muy puntuales que son usados dentro de la currícula, ¿sí?, de la carrera, en los primeros ciclos de toda carrera profesional que se lleva en TechSoup. Entonces, mediante esta herramienta TIC, lo que se busca es que antes de clase voy a desarrollar un video con el fin de que ustedes puedan observar y eh, analizar, estudiar y ver el repaso, cómo son los temas, y puedan complementar mediante una lectura a su módulo que ustedes van a tener. De esa manera, jóvenes, les aseguro que van a aprender mucho más rápido los temas referentes a la química. A través de este video, lo que se busca es que ustedes puedan eh, acoplar o adaptar ciertos conceptos antes de llegar a clase. Entonces, en clase, un pequeño resumen en temas puntuales y luego el desarrollo de ejercicios. Entonces, de esa manera vamos a complementar, ¿no?, en el desarrollo de ejercicios, más los videos que ustedes van a ver antes de clase, nos va a permitir, pues, aprender todos los temas de una forma mucho más rápida. Bien, conmigo van a desarrollar el curso de Química General en este ciclo pre. Mi nombre es Gustavo Saleta García, soy ingeniero químico de profesión y vamos a desarrollar una clase muy bonita, y todas las clases quiero que sean pues bastante interactivas, ¿no? Quisiera su participación, correcto, de todos. Entonces, vamos a empezar hablando. En esta primera semana vamos a realizar dos temas, la materia y el átomo. Entonces, la materia. La materia, bueno, es un tema ya que desde el colegio uno lo desarrolla, al menos tiene una idea que es materia, ¿no? Pero acá vamos a ampliar un poco más ese concepto. En los objetivos de este tema es dar a conocer la importancia de la química, explicar las características de la materia, explicar los cambios que sufre la materia, dar a conocer las propiedades de la materia y la clasificación de la materia. Es muy importante conocer esto porque todo lo que nos rodea es materia. Entonces, es muy importante conocer este tema. Bien. Uno siempre se pregunta, ¿no? Si vamos a hacer el curso de química, lo que uno primero tiene que preguntarse es qué es la química. Entonces, ustedes van a encontrar muchas definiciones, ¿correcto? Y en general, pues, todas, ¿sí?, pueden estar escritas de diferentes maneras, pero se enfocan siempre a un solo objetivo, ¿no? En la cual, pues, se manifiesta que la química es la ciencia que estudia la composición de la materia, las propiedades de los cuerpos asociadas a esta composición y los cambios que en estas se producen. Esa es la química. Ya en clase vamos a puntualizar, ¿no?, algunos conceptos, ¿correcto? Con el fin de poder establecer y que queden claras algunas definiciones, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, gracias a la química uno puede explicar o uno puede llegar a entender cómo es que, por ejemplo, el agua pasa de estado sólido, de sólido a líquido. ¿Cómo es que yo obtengo azúcar a partir de la caña, no? ¿Cómo es que yo puedo obtener, por ejemplo, eh, un mineral, ¿no?, que es una roca? Mediante procesos químicos se obtiene el metal que uno encuentra, ¿no?, ya sea oro, ya sea cobre, ¿correcto? Entonces, eh, ¿cómo es posible que, por ejemplo, yo dejo fermentar
de repente maíz, ¿no? Y cómo es que se forma la chicha, qué ocurre, ¿no? Entonces, cómo es que de repente también, por ejemplo, a partir de del, a ver, cómo es que a partir del bagazo, por ejemplo, puedo obtener papel, cómo es que a partir de las grasas puedo obtener jabones. Entonces, todo ello está enfocado en temas, pues, de esta rama muy importante que es la química, ¿no? Bien, ahora, el desarrollo de la química, como toda ciencia, se basa en el uso del método científico. Bueno, al hablar de química, pues, se nos vienen en mente los temas de experimentación, ¿correcto? Todos los procesos que se conocen, eh, por ejemplo, producción de harina de pescado, aceite de pescado, producción de azúcar, cemento, una infinidad de procesos son netamente químicos. Hay algunos que, claro, son operaciones, ¿no? Físicas, pero la mayoría de los procesos son químicos. Entonces, para entender ello, o para llevarlo ya a la parte aplicativa, uno tiene que conocer eh, cómo es que el comportamiento, ¿no?, de este proceso. Y para ello se hacen las prácticas en laboratorio, en un laboratorio químico. Entonces es importante conocer cómo es que se llega, pues, a esos objetivos mediante el uso o el desarrollo de etapas, ¿no? Y estas etapas, pues, tienen que ver mucho con el método científico. Por ejemplo, la primera etapa, el primer punto del método científico es la observación. De repente, por ejemplo, yo observo que se genera mucho residuo sólido, ¿no? En el mercado de la Ermelinda, por ejemplo, ¿no? Cáscaras, desperdicios, frutas. Entonces, eso es un aspecto y va a generar un impacto, ¿no? Entonces, pero eso para mí va a ser una problemática. Entonces, ¿qué hago yo? Pues observo esa problemática. Entonces, lo que yo voy a tratar es de buscar una solución. Pero lo que he realizado es primero observar, ¿no?, un problema, qué es lo que puedo hacer. Entonces, mi problema ya está, hay contaminación con los desperdicios de frutas, hortalizas. Entonces, luego viene la siguiente etapa, que es la inducción, ¿no? ¿En qué consiste la inducción? En buscar información, ¿no? Informarte, qué es lo que puedo hacer con esos desperdicios? ¿No? Entonces, para ello tú tienes que buscar información, leer bastante, saber cuál es la composición de estas sustancias, de estos materiales, de estos residuos y qué es lo que puedo producir, ¿no? Entonces, eso se da con la inducción. Y de repente, con la inducción tú encuentras que puedes producir un abono orgánico, puedes producir biocombustible, ¿no? De repente puedes obtener un compost. Entonces, si tú a partir de esos residuos quieres producir un compost, entonces te preguntarás o te harás una pregunta diciendo que no, ¿puedo obtener un compost orgánico a partir de esos residuos? Entonces, con la misma información que uno está indagando, averiguando, se va a responder. Esa respuesta a esa pregunta se le llama hipótesis. Si teóricamente se dice que sí se puede obtener, entonces tú en la práctica puedes obtener combustible, ¿correcto? Entonces, esa respuesta a esa pregunta se le llama hipótesis. Ahora, para que tú confirmes o contrastes tu hipótesis, tienes que llevar a la experimentación. Entonces, ¿en dónde hago las experimentaciones? En el laboratorio químico. Entonces, tengo que hacer mis pruebas para corroborar si es que realmente se va a cumplir lo que dice mi hipótesis, ¿no? Si no se cumple, igual, tengo que averiguar e informarme por qué no se cumple, ¿correcto? Y eso lo hago mediante la experimentación. Luego viene, al desarrollar mi experimento, demuestro de que sí cumple lo que dije en mi hipótesis, entonces ahí se le llama, o a esa etapa se le conoce como demostración de hipótesis. Ahora, ¿qué pasaría si es que te saliera, o sea, negativo, ¿no? Tú estás demostrando igual que no se puede obtener, no se puede formar, ¿correcto? Entonces, eso se llama demostración de hipótesis. Y al final, lo que tú haces son las conclusiones a las cuales tú llegas con tu experimentación. Estos son conceptos generales para culturizarse referente al tema de la química.
Bien, luego vamos a partir de lo más elemental, ¿no? La materia. ¿Qué es la materia? Por ejemplo, tenemos, miren, las carpetas, las mesas, la pared, un ladrillo, un poste, el aire, el agua, todo es materia. Entonces, materia, en términos generales, se define como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Un concepto puntual, simple, ¿no? Específico, sobre qué es materia. Hoy en día ya con la ciencia investigada, pues, una definición moderna podría ser, por ejemplo, se entiende por materia a cualquier campo, entidad o discontinuidad que se propaga a través del espacio-tiempo a una velocidad inferior a la luz. ¿Correcto? Porque ahora con el descubrimiento de las partículas subatómicas, en el caso del neutrón, por ejemplo, no tiene masa, ¿no? Entonces hay partículas que no tienen masa, pero se desplazan en el espacio. Entonces son consideradas hoy en día también como materia, porque la definición clásica dice tiene que tener masa y ocupar un lugar en el espacio. Entonces ahora hay partículas subatómicas, partículas muy pequeñísimas, que la masa es despreciable, pero están en movimiento. Entonces, con la nueva definición, pues, esta materia viene a ser parte de la definición en sí. Y bueno, son temas, conceptos muy importantes que conocer. Entonces, en este diagrama nos muestra todo, ¿no? La materia, cantidad de masa, todo aquello que tiene extensión, dimensiones. Debido a eso, uno lo puede percibir, ¿no? Algunos que están en movimiento y sufren cambios, ¿no? Y ese cambio se le conoce como fenómeno. Puede ser físico, químico, alotrópico o nuclear. Es muy importante también hoy en día, pues muchos confunden los conceptos, por ejemplo, de masa y peso, ¿no? Y uno de ellos es cuando cometemos el error de preguntarnos cuánto pesas, cuando en realidad debería ser cuál es tu masa. El peso, hay que diferenciar algo del peso. El peso es una unidad de fuerza, ¿sí? Que va siempre al centro de la Tierra por la actuación de la gravedad. Entonces el peso prácticamente es una cantidad vectorial. En cambio, la masa es una cantidad escalar, ¿cierto? Para medir la masa utilizamos la balanza. Para medir el peso se utiliza la romana. ¿Qué más? Otra de las diferencias es que, por ejemplo, la masa se mide en kilogramos, o las unidades de la masa son en kilogramos, y las unidades de la fuerza es en newton. ¿Correcto? Tu masa a cualquier parte de la Tierra donde vayas va a ser la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Tu peso. Por ejemplo, tu peso en la costa va a ser diferente, tu peso en la sierra, y probablemente tu peso fuera o en el espacio. Por ejemplo, el peso se define como masa por aceleración de la gravedad. Entonces, tu masa va a ser la misma donde vayas. Lo único que cambia es la gravedad. Y al cambiar la gravedad, lógicamente va a cambiar ¿qué? Tu peso. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar eso. ¿Ya? Entonces, es muy importante también que conozcan este término, ¿no? Siempre estamos acostumbrados, peso, cuál es tu peso, cuál es tu peso, cuando en realidad debería ser cuál es tu masa. Bien, la materia sufre cambios. A esos cambios se le conoce como fenómenos. Y este fenómeno o estos cambios se definen como alteraciones en las propiedades o atributos de la materia que son prácticamente influenciados por la temperatura y la presión. Por ejemplo, si yo tengo un papel, al quemarlo, pues ya alteré las propiedades por efecto de la temperatura, ¿no? Entonces, la temperatura y la presión son
variables muy principales que siempre uno tiene que estar controlando, midiendo, para evitar de repente un cambio brusco, ya sea dentro de un proceso o de la materia, ¿no? Entonces, esas variables siempre lo van a ver, lo van a ver en el desarrollo de un tema, en el desarrollo de un proceso, porque hay que controlarlas. Porque de repente un exceso de temperatura puede ser que modifique en su totalidad un cuerpo, cuando de repente yo quiero que solo modifique una parte, ¿no? Entonces es importante controlar ello. Entonces, por ejemplo, un fenómeno o un tipo de cambio que sufre la materia es un cambio físico. Entonces, un cambio físico simplemente lo que cambia es, hay un cambio superficial, por decírtelo así, pero más no internamente. Por ejemplo, el agua, si lo tengo en hielo, sigue siendo agua. La molécula es la misma, ¿no? Solo que la molécula se han reordenado con el fin de que se han convertido en estado sólido. Entonces, o cuando tengo agua en estado líquido y lo paso a todo vapor mediante el incremento de energía, pues las moléculas ahora están más dispersas y las obtengo en estado vapor, ¿no? Pero de vapor lo puedo volver líquido y líquido sólido. Entonces, el agua no ha cambiado para nada. El agua sigue siendo agua, solo que está en diferentes estados. Entonces, cuando hay un cambio superficial, se habla de un cambio físico. Por ejemplo, si yo corto un papel, es un cambio o un fenómeno físico, porque el papel sigue siendo papel. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar y hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? También es un cambio reversible porque, ¿qué quiere decir? Si yo lo paso, por ejemplo, el agua está líquido a vapor, de vapor no puede volver a líquido, entonces es reversible. El otro tipo de fenómeno es el químico. Entonces, acá sí va a haber un cambio estructural, un cambio interno, ¿no? Un cambio completo. Y es irreversible, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá tienes unos ejemplos. Tienes etanol más oxígeno, pues, que se va a producir CO2 y agua. Entonces, es imposible que el CO2 y el agua regrese a etanol y oxígeno, ¿no? Es irreversible. Entonces, ese es químico. Por ejemplo, el carbonato de calcio, la caliza, al quemarlo, se obtiene CO2 y óxido de calcio. Este proceso es para la fabricación de cal. Para que me entiendan, si yo tengo un papel, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un papel, como les dije, si yo lo corto todo ello, pues sigue siendo papel, no ha cambiado nada, es físico. Pero ¿qué pasa si este papel lo quemo? Si lo quemo el papel, ¿qué obtengo? Carbón, ceniza. Ya no es papel, deja de ser papel. Ahora es ceniza. A eso es un cambio químico. ¿Correcto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello y hay que diferenciar, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un huevo, ¿sí? Crudo. Tengo un huevo crudo, lo sancocho, tengo huevo duro, ¿sí? Entonces, el huevo duro ya no lo puedo hacer, o el huevo duro ya no puede nuevamente, digamos, no puede ser nuevamente o tener las mismas características que tuvo al principio, ¿no? Entonces es un cambio irreversible. A eso se le llama cambio químico o fenómeno químico. ¿Ya? Ya en clase vamos a hacer bastante ejercicio para que ustedes puedan complementar estos temas. Luego también hay fenómenos alotrópicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que dos materias o por ejemplo, un átomo, ¿sí? Por ejemplo, el carbono, tenemos dos formas alotrópicas, ¿no? Que puede ser el grafito y el diamante. O sea, los dos tienen la misma composición, carbono. El diamante es una piedra preciosa y el grafito es el carbón, pues, que tenemos en los lápices, ¿no? En los lápices. Entonces,
La pregunta es, si los dos son carbón, ¿por qué son tan diferentes, no? Por el reordenamiento de sus átomos. En el caso del grafito, tiene una forma cúbica, tiene forma cúbica, y en el caso del diamante es un reordenamiento hexagonal. Entonces, eso hace pues que sean totalmente diferentes y tengan la diferente forma. También tenemos el fósforo blanco y el fósforo rojo. El oxígeno, por ejemplo. El oxígeno, O2, es oxígeno, y O3 es ozono. Entonces, los dos contienen oxígeno, pero el reordenamiento de sus moléculas son totalmente diferentes. A eso se le llama fenómeno anotrópico. Luego hay lo nuclear, donde ya se tiene en cuenta pues las partículas subatómicas, ¿no? Y ellas pues producen ¿qué? Reacciones nucleares. Entonces las reacciones nucleares es muy diferente de una reacción química, ¿no? Una reacción química, el átomo ya sea, va a tener el átomo que está en el producto, va a aparecer, el átomo que está en el reactante va a aparecer en el producto, ¿no? Pero con un reordenamiento nuevo. En cambio, el átomo, en una reacción nuclear, el átomo que está en el reactante, en el producto va a aparecer ya no el mismo átomo, sino otro átomo. Eso se lo conoce como reacción nuclear, ¿no? Y acá actúan las partículas subatómicas, como el neutrón, las partículas alfa, las partículas beta. La materia tiene muchas propiedades. Por ejemplo, en el caso, tengo un vaso lleno con agua y quiero ingresar ahí una manzana, una fruta o un huevo. ¿Qué va a suceder? El agua se va a rebalsar. Entonces, ¿eso qué significa? De que el agua, la materia no puede ocupar el espacio de otro, ¿no? Entonces, eh, es una de las características. Y esa característica se llama impenetrabilidad, ¿no? No puede ocupar el lugar que ya está ocupado por la materia, ¿no? Lo otro es elasticidad, otra propiedad, por ejemplo, es la dureza, la maleabilidad, etc. Entonces, las propiedades son atributos o cualidades que ésta posee y que nos permite caracterizar sus distintas variaciones, ¿no? Por ejemplo, acá es una propiedad que se llama impenetrabilidad, no puede penetrar ya que se va a rebalsar, ¿no? Porque ya está ocupado ya. Y de repente este resorte se le puede estirar hasta cierto punto, entonces es una de las propiedades que lo hace diferente a otra materia, ¿no? Otra sustancia. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Bien. Las propiedades de la materia, pues, son bien amplias. Sí, es bien amplia. Por ejemplo, si hacemos una división, podemos considerar el criterio clásico, por ejemplo, ¿no? Clásicamente hablando, se dividía en propiedades generales y específicas, ¿no? Las generales, que eran comunes a todas las materias, y era independiente de la composición del estado, ¿no? Masa, extensión, inercia, divisibilidad, discontinuidad, impenetrabilidad, temperatura, etc. Y las específicas, quiere decir que eran características específicas para lo que son sólidos, características específicas para los líquidos y características específicas para los gases. Por ejemplo, los sólidos, vamos a hablar de dureza, de blandura, tenacidad, fragilidad, elasticidad, plasticidad, etc., ¿no? De los líquidos vamos a hablar de viscosidad, de fluidez, tensión superficial, lo cual no se puede hablar de sólidos. De gases vamos a hablar de expansibilidad, comprensibilidad, difusividad, temperatura y presión. De acuerdo al criterio termodinámico, esto sí es muy importante, sí, y esto lo vamos a aplicar porque hay bastante ejercicio con este criterio. El criterio termodinámico clasifica entre propiedades extensivas y propiedades intensivas. Entonces, las propiedades extensivas dependen de la cantidad y la extensión de materia que constituye un sistema. En conclusión, por ejemplo, las propiedades extensivas va a depender o está en función de la cantidad y la extensión. Por ejemplo, cantidad, masa, el peso. El peso, recuerda que es fuerza por masa por aceleración de gravedad, entonces depende de la masa, sí. La fuerza es masa por aceleración. La fuerza depende de la masa, por lo tanto, extensiva. ¿Correcto? Entonces, todo lo que tiene que ver con la masa se le conoce como propiedad extensiva.
y con la cantidad, ¿no? Dimensión. Por ejemplo, la dimensión o el área o el terreno de una cancha de fútbol es una propiedad extensiva, porque hay medida. La cantidad de agua que ocupa un cilindro es una propiedad extensiva, ¿no? Porque es volumen. ¿Correcto? Entonces, es muy importante diferenciar la extensiva de la intensiva, ¿no? Entonces, la extensiva depende de la cantidad y la extensión. En cambio, la intensiva son independientes. No depende de la cantidad ni la extensión. Simplemente depende de la composición y la estructura, ¿no? Depende de la estructura. Por ejemplo, la densidad, la temperatura. La temperatura no depende de la masa. Si tú mides la temperatura a un niño y a una persona adulta, en ambas puede darte 40, puede darte 30, pero la masa es independiente. No, no tiene nada que ver en que si tú tienes más masa te va a dar más temperatura, no, eso es falso. ¿Ya? Entonces es muy importante que conozcan esto. Bueno, los estados físicos de la materia es muy importante. Dentro, o prácticamente en la Tierra hablando, son tres estados que existen: sólido, líquido y gaseoso, ¿no? El estado plasmático se da principalmente fuera de nuestro planeta. Acá se hablan de dos temas o dos conceptos muy importantes, que es la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión, ¿no? La fuerza de cohesión que se da entre átomos, moléculas, y también la fuerza de repulsión, y también se da por los mismos átomos y moléculas. En el caso, si tengo un sólido, recuerda que un sólido es bien compacto. ¿Qué significa? Cuando hablamos de fuerzas de cohesión, hablamos de unión. Entonces, si tengo un cuerpo sólido, significa que la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de repulsión. Sencillo. En el estado líquido, pues, ocurre una similitud, no hay una congruencia. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de cohesión es igual a la fuerza de repulsión. Y en el caso del estado gaseoso, si el estado gaseoso, las partículas están mucho más separadas. Y al separarse, ¿qué significa? De que hay más repulsión. Por lo tanto, la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de cohesión. Y el estado plasmático, la fuerza de repulsión es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor. ¿Correcto? Entonces, es muy importante conocer ello también. Bueno, los cambios en la materia, pues, recordando un poco el colegio, es, por ejemplo, de estado sólido a estado líquido se le conoce como fusión. De estado líquido a gas-vapor se le conoce como vaporización, gasificación. ¿Sí? Y de sólido a gas-vapor se le conoce como sublimación directa. ¿Correcto? Sublimación directa. Y de gas-vapor a plasma se le conoce como ionización, ¿no? Ionización. Ahora lo inverso. De líquido a sólido, solidificación. De gas-vapor a líquido, condensación o licuación. De plasma a gas-vapor, recombinación. Y de gas-vapor a sólido, deposición o sublimación inversa. ¿Correcto? Entonces, es importante conocer ello. ¿Correcto? Es muy importante. Las líneas continuas indican que son procesos endotérmicos. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito energía. Y es verdad, porque para pasar del sólido a líquido necesito energía. De líquido a vapor necesito energía. En cambio, los que son con líneas discontinuas, los procesos son exotérmicos. ¿Qué quiere decir? Que pierden energía, ¿no? Pierden energía. Bien. La materia se puede clasificar en mezclas, ¿no? Por ejemplo, o materia homogénea y mezclas heterogéneas y materia homogénea. Entonces, la mezcla, por ejemplo, es una combinación de dos o más sustancias, que puede ser homogénea o puede ser heterogénea. Heterogénea de composición variable. Por ejemplo, el agua y el aceite. Es una mezcla, sí, pero son heterogéneas porque yo puedo diferenciar por un lado el aceite y por otro lado el agua. Heterogénea. Si mezclo tierra con agua, también es una mezcla heterogénea, ¿correcto? Entonces, una mezcla homogénea
¿Qué quiere decir? Que por donde yo lo vea es uniforme. Va a parecer como si no hubiera mezclado con nada, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, para que me entiendan, una mezcla homogénea es el agua y el alcohol. Si tú mezclas agua y alcohol, bueno, vas a decir, parece que es agua o parece que es alcohol. O sea, no vas a diferenciar, ¿no? Entonces, cuando no notas una diferencia, se llama mezcla homogénea. Las mezclas homogéneas pueden ser en sólidos o sustancias puras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las aleaciones, ¿no? Sólido con sólido. O las sustancias puras que pueden ser compuestos o elementos. ¿Correcto? Compuestos o elementos. La sustancia puede ser materia o compuesto, ¿no? El elemento, digamos, es la unidad o se puede definir como la unidad fundamental, ¿sí? De la materia, ¿no? Elemento, la unidad fundamental de la materia, ¿no? Con lo que se constituye la materia. Ahora, la partícula más pequeña que conserva las propiedades del elemento es el átomo. Entonces, acá tenemos el átomo. En cambio, en un compuesto, la partícula que, digamos, conserva las propiedades es la molécula. ¿Y qué es un compuesto? Un compuesto será un cuerpo conformado por dos o más átomos o elementos, ¿correcto? Por ejemplo, el agua tiene dos átomos que vienen a ser uno el hidrógeno y el otro el oxígeno, ¿correcto? Bien. Luego, bueno, la mezcla se puede clasificar por el número de componentes, que puede ser binario, por ejemplo, agua y aceite, ternario, tres mezclas, agua, aceite y alcohol, por ejemplo, no, ternario. Por el estado físico puede ser una mezcla líquido-líquido, una mezcla líquido-gas, sólido-gas. Agua, por ejemplo, azúcar sólido, agua líquida, una mezcla por el estado físico. Por el número de fases, bueno, si tengo agua y aceite, ¿cuántas fases hay? Dos. Perdón, una sola fase, no líquido. Si tengo agua y tierra, hay dos fases, líquida y sólida. Pero también hay que diferenciar si el frasco está abierto o está cerrado. Si el frasco está abierto y tengo agua, hay dos fases, fase líquida y fase gaseosa, porque el aire está en contacto con la mezcla. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Y al final, por su aspecto y composición. Por su aspecto o composición se divide la materia también. Son conceptos muy generales que hay que conocer. Bien, este diagrama nos muestra el grado de división de la materia. Recuerden que el átomo es la partícula fundamental de la materia y que las partículas subatómicas, llámese protón, neutrón, electrón, son partículas que forman el átomo, ¿correcto? Bueno, en clase de ver alguna duda, pues no duden en preguntar, ¿correcto? Tienen la bibliografía. Entonces, es un tema muy interesante, muy bonito, lo que hemos estado viendo. Ahora, si yo les preguntara, por ejemplo, la estatura de una persona, ¿qué propiedad es? ¿Extensiva o intensiva? ¿Ah? Entonces, si me dice la dimensión o la estatura tiene que ver con dimensión, por lo tanto, eres una propiedad extensiva. Si yo te digo la temperatura de un cuerpo, intensiva, ¿correcto? Si yo te digo el área de terrenos agrícolas, el área es dimensión, propiedad extensiva, ¿correcto? Entonces, es muy fácil, ¿no? Este tema, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, si yo te digo el agregado de leche, el agregado de leche es un cambio químico, ¿no? Si te pregunto. La corrosión, ¿qué cambio es? Químico. Químico. ¿Sí? Entonces, hay que tener pues mucho cuidado. Por ejemplo, yo te digo la vaporización del agua, bueno, es un cambio físico, ¿correcto? Si yo te digo, por ejemplo, una solución de agua con sal, ¿no? Es físico porque se puede separar. ¿Ya? Entonces, en el aula, chicos, vamos a puntualizar con los ejercicios. Este tema es más teórico, pero de todas formas espero que mediante este video ya aclaren sus dudas
Recuerden complementar con su módulo. Hay que leer un poquito, ¿sí? Hay que leer un poquito para poder complementar y en aula vamos a avanzar pues mucho más rápido, nos va a dar tiempo para hacer más problemas, ¿correcto? Bien, jóvenes, eso sería con respecto al tema del átomo. Muy interesante, cualquier duda, no duden en escribirme. Nos vemos en clase, chicos.